Hola, buenas a todos y a todas. Espero que estéis bien, o al menos lo mejor posible dentro de esta situación tan anómala que nos ha tocado vivir. También quería mandaros desde aquí un mensaje de calma, de tranquilidad, de cara a la evaluación de esta asignatura que sé que os preocupa. En cualquier caso, volvamos a clase o no podamos volver a clase, siempre os puedo mandar un trabajo en sustitución del examen, con lo cual no os preocupéis, ¿vale? También yo como profesor voy a intentar que los contenidos sean muy claros, muy evidentes. Para ello voy a grabar vídeos de todos los contenidos de este segundo cuatrimestre para que los tengáis para vuestro estudio. Y ahora mismo debéis preocupar de estudiar, únicamente de estudiar y aprovechar este tiempo que tenéis en casa de confinamiento para avanzar en vuestra carrera musical. No os preocupéis por la evaluación, al menos de momento. Bien, dicho esto, vamos a empezar por el primer vídeo, que va a consistir en la fábula de Orfeo, es decir, la primera ópera que se mantiene escrita desde la antigüedad. Es decir, antes hubo una ópera anterior de Giacomo Peri, como sabéis, como vimos en el vídeo del nacimiento de la ópera, de This is Opera, del programa de la 2, pero esa ópera no se conserva. Esta es la primera ópera que se conserva, Orfeo de Monteverdi. Este vídeo está dedicado exclusivamente a la obertura. Bien, la ópera se estrena un 24 de febrero de 1607 con motivo de los carnavales de Mantua. Los duques de Gonzaga, los nobles de la ciudad, encargan a Monteverdi, su compositor de cámara, que haga una ópera tal como ellos vieron 2 años antes en el estreno de una boda de unos conocidos primos, etcétera, etcétera, familiares. Como ya sabéis, la nobleza es bastante extensa. En Wikipedia, que no es una fuente habitualmente del todo fiable, pero en este caso podéis serviros de ella, tenéis la historia para los que las queráis leer, ¿de acuerdo? Perdonad que me trabe, a veces va a pasar. Por tanto, solamente con ir a buscarla, ahí tenéis la historia. Como siempre hemos hecho, vamos a escuchar una versión antes de empezar con lo que sería el análisis en sí. He escogido la versión de Jordi Savall, ya que suele ser un compositor o un director que suele trabajar mucho con instrumentos de la época, y me gustaría hablaros de ellos en este vídeo. Bien, empezamos. Y hasta aquí la obertura. Como veis, es una obertura bastante efectiva, que consistía, o por lo menos que es, la marcha militar de los duques de Gonzaga. Monteverdi, cuando utiliza este tema, tiene una doble intención. La primera es iniciar la obra, como ya vimos en el vídeo, con una introducción instrumental, y la segunda, que por respeto a los duques de Gonzaga que habían pagado la ópera, la gente se sentase, se callase y atendiese. Los teatros, hasta prácticamente Mahler o Strauss, no eran teatros que estuvieran en silencio, por lo menos no en silencio absoluto. Había respeto, pero quizás no el
total o el que hay hoy día en un teatro, que prácticamente, excepto por la sinfonía de toses que hay entre movimientos, digamos que no existe apenas ruido. Bien, por tanto, conforme ibas subiendo butacas en el teatro, conforme ibas alejándote del escenario, solías escuchar bastante peor. De ahí, antiguamente, los precios de las entradas que iban según la zona en la que tú estabas. Hoy día es casi más conmemorativo, ya que la acústica de los teatros está muy planteada o muy pensada que antiguamente. Siguiendo esto, vamos a ver que esta obertura tiene todo lo que se llama, o todo lo necesario para el arquetipo de lo que se llama la marcha militar, o el arquetipo de lo que vamos a llamar a partir de ahora la fanfarria. La fanfarria, o para que algo se considere fanfarria, tiene dos elementos principales o dos elementos clave. El primero de ellos es este ritmo con puntillo. ¿Vale? Si vamos a la partitura, que la tenéis ahí, podemos ver perfectamente cómo, después de esta pequeña escala, de esta pequeña subida hacia la nota principal, que esto serían notas reales, ya que están en tiempo fuerte, y la segunda parte, o parte débil, tiene notas de adorno, ¿vale? Eso ya lo vimos en clase. Pues, si veis, hay un ritmo que lo caracteriza: sol, sol, fa, mi, re, do. Es decir, este puntillo. Ese puntillo tiene su origen en la llamada que hacía el chambelán para llamar a los nobles o para presentar a los nobles a la corte, ya que emitía con su bastón ese típico ruido y avisaba del noble con el nombre que iba a entrar, evidentemente. Dado que la nobleza solía tener muy alta correspondencia con el alto clero y sobre todo con el alto mando de la orden militar, vamos a asociar muchas veces este concepto, ¿vale?, que pueda parecer disociado, de lo militar con la nobleza. Por tanto, va a tener este puntillo, puede tener ese doble significado dependiendo del contexto. 1. Nobleza. 2. Militar. Para ver el contexto de lo militar, vamos, por ejemplo, a ver una serie de obras. Vamos a ver, por ejemplo, la marcha militar, o lo que se llama la marcha del soldado, del álbum para la juventud Opus 68 de Schumann. Es un álbum de estudio, es como una serie de obras que compuso Schumann para enseñar a tocar el piano, pero fijaos que hay ciertos elementos que son muy similares a los que ya hemos visto en Monteverdi. Lo escuchamos. ¿Vale? Se ha colado ahí esa repetición. Bien, si podéis ver perfectamente, ese puntillo es una especie como de elemento generador, ¿vale?, que va asociado a lo militar. Vamos a ver en muchas obras, ¿de acuerdo?, sobre todo en el barroco, este idea de puntillo asociado al concepto de obertura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver la suite orquestal número 4 de Bach, solamente el comienzo, escuchadlo. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Veis cómo pam pam, pa 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 pa, tu, pa pam? Ese puntillo, ese puntillo está bastante presente en la partitura. Aquí en este caso hay trompetas y metales, pero aunque no las hubiera, es un concepto, ¿vale?, que va a aparecer incluso en música que no lo tiene, dado que
se puede transportar este mundo militar sin necesidad de trompetas, solamente recordando esa sonoridad, es decir, con el puntillo. Vamos a ver, por ejemplo, la suite orquestal de Bach, la misma, la número 1, y vamos a ver cómo, en este caso, prescinde de trompetas y timbales, pero la sonoridad militar sigue estando presente. Bien, hasta ahí está bien. Si veis, está bastante presente en casi todas las partes rítmicas este puntillo y da una sensación de majestad, ¿de acuerdo? Con lo cual este concepto de doble, de militar y de nobleza suele ir muy asociado a este puntillo. Incluso vamos a ver, por ejemplo, ya más adelante en Beethoven, fijaos por ejemplo que aquí el Beethoven tiene trompetas, pone trompa en C, aunque no lo podáis ver, ¿vale? Y timpani, tiene trompetas y timbales, pero sin embargo no necesita o no aparece al principio para conseguir esa sonoridad militar. Se basta simplemente con los pequeños, lo agrando para que lo veáis, los pequeños tresillos de aquí y los puntillos de la melodía principal. Lo pongo para que lo escuchéis. Como veis en el título pone marcha fúnebre. Y aparte de sonar en modo menor, ya que fúnebre, sí tiene ese concepto de marcha o ese concepto de militar gracias al puntillo. Y la sinfonía sigue. Este es el segundo movimiento de la Sinfonía 3 de Beethoven, la heroica, dedicada a Napoleón, que luego le quito la dedicatoria cuando se autocoronó emperador, pero eso ya es otra historia que veréis el año siguiente. Bien, este concepto del puntillo a veces no aparece escrito porque se consideraba innecesario. Me explico. A veces, en vez de poder escuchar esto de aquí, simplemente aparecían escritas corcheas, como veis ahí. ¿Qué ocurre? Que esas corcheas también se apuntillaban o también se le colocaba un puntillo. No siempre tenía por qué ser igual. Dependía de los contextos. Habitualmente en música francesa es muy habitual que la primera nota o nota noble dure más que la segunda o nota vil. De hecho, ahí viene la idea de colocar esa especie de N para el arco bajo y esa especie de V para el arco arriba. Tiene que ver con esa nobleza o vileza de las notas, según la posición en parte fuerte o débil de las mismas. A veces los compositores simplemente, como ya sabían el carácter de la pieza, no comunicaban nada más. Con ese simple carácter ya sabían que las notas importantes o las notas nobles debían tener puntillo. Eso ha pasado hasta hace poco y ha sido una controversia bastante interesante, que no sé si la conocéis, con el himno de Eurovisión. El himno de Eurovisión hasta prácticamente el año 2010 era así.
escuchado, ¿no? Lo repito, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Si escucháis negra, corchea, corchea, negra. Pam, pem, pem, pim, pam, pem. Lo pongo de nuevo. Bien. Fijaos cómo suenan trompetas, suenan tambores, suena militar, pero falta el puntillo. No es que estuviera mal escrito, es que era costumbre poner puntillos y poner cosas en la partitura, ¿vale? O poner cosas en la interpretación que no estaban en la partitura, dado que los compositores presuponían que los intérpretes eran buenos y lo hacían per se. Así que os voy a poner la versión actualizada del himno de Eurovisión, ¿de acuerdo? Porque fijaos cómo aquí sí que la versión moderna introduce los puntillos que faltaban. Escuchadlo de nuevo, fijaos cómo ahora hace la, re, mi, fa. Incluso se podría haber hecho puntillo en la siguiente sección. Fa, re, la, sol, la, sol, la. Se podría haber hecho puntillo ahí. El compositor en este caso no ha escrito nada, pero el intérprete podía haber tenido esa libertad de poder hacerlo. En este caso no han querido hacerlo, pero era una posibilidad que vosotros tenéis. Os lo vuelvo a poner. Si veis más versiones en adelante, de las muchas que hay del Te Deum de Charpentier, que es la obra original, podéis encontrar diferentes formas de hacer esos puntillos. Tanto colocados el valor largo en la nota a tiempo fuerte, como el valor largo en la nota a tiempo débil. Ya veréis que hay muchas versiones, es una decisión vuestra como intérprete la que tenéis que tomar. Bien, ese elemento del puntillo, como ya hemos dicho, está asociado tanto a lo militar como a la nobleza. ¿De acuerdo? Pero lo que hace que esto sea una fanfarria no es exclusivamente ese puntillo. Hay otro elemento que digamos armónico, melódico, es quizás tan importante o más para entender este concepto o arquetipo de fanfarria. Os leo un pequeño párrafo. Para los actos solemnes y festivos, la práctica de instrumentación barroca prescribe trompetas y timbales. En el caso de las trompetas, la diferencia respecto de los instrumentos modernos salta a la vista, ya que tanto la trompeta como la trompa antigua son instrumentos puramente naturales, con un solo tubo de metal y sin pistones de ningún tipo. Perdonad mi voz, os voy a poner una trompeta natural para que la podáis ver. Si veis, es simplemente un tubo que se ha doblado para que no sea tan largo, pero es un tubo y acaba en una campana. No hay pistones, no hay nada, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta, ¿qué notas podía emitir? Sigo leyendo. Así pues, en función de la presión ejercida con los labios sobre la boquilla, suenan los diferentes armónicos naturales de un sonido principal o fundamental, correspondientes a la longitud del instrumento. En una trompeta natural en do solo se pueden producir los siguientes sonidos y tenéis una escala de los sonidos que se pueden producir. Los que están en negrita son porque están bastante desafinados con respecto al sonido escrito, con lo cual ese si bemol se entiende bastante bajo, este fa sostenido se entiende bastante bajo. Siempre se podía bajar un poco los sonidos metiendo un poco, sería lo que hacen las trompas, es decir, metiendo la mano en la campana, o incluso con unas pequeñas oberturas, como por ejemplo tienen las cornetas actuales de las bandas de Semana Santa, que permiten bajar el sonido fundamental, no esta nota, sino todas las notas, un semitono por debajo. Con eso se podía conseguir ese sonido extra o afinar esas notas que eran un poco más imprecisas. Aún así, entended que afinar una trompeta natural en esta época es bastante complejo y de hecho pocas veces vais a ver trompetas naturales en los conciertos debido a su dificultad. Bien, por tanto, lo que interesa ahora ver es esta serie de armónicos, dado que solo pueden producir esta serie de armónicos, las notas que pueden tocar solo deberían ser esa serie de armónicos. Vamos a comprobarlo si es verdad o si es mentira.
Bien, volviendo a la partitura, tenemos muchas notas aquí. Vamos al primer pentagrama. Vamos a empezar por la línea de abajo, la que pone paso, bajo. Do, 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 do. Do. Son todos do. Me he hecho aquí una escala para que la tengáis. Por tanto, vamos a marcar este sonido dentro de la escala fundamental para que veáis que ya lo hemos utilizado. Bien. Segunda voz, por abajo. Vulgano. Vulgano es como una especie de trompeta, ¿de acuerdo? Bastante como una especie de entre trompeta y trombón, ¿vale? Una trompeta bastante grande. Y la nota que hace en este caso es un bordón, una nota, sol, 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 sol. Y cuando bajamos vemos que esa nota sol se mantiene. Bien, vamos a marcarla como que también hemos tocado esa nota sol. Vamos a seguir por la tercera voz para abajo. Alto e basso. Bien, los instrumentos que hacen alto, en clave de do en tercera, tienen la nota mi, la nota do, la nota sol, y si vais en adelante, do, sol, do, mi, do, sol, do, mi. No tiene más notas, solo esas notas, sol, do, mi, que corresponden a esta nota sol, a esta nota do y a esta nota mi. Vamos a seguir. Quinta, dado que se entiende que el clarino sería la voz principal. Esta voz de quinta tiene las notas do, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, sol, mi, do. Si veis perfectamente, solamente he utilizado las notas do, la nota mi, la nota sol, que vamos a marcar, y la nota do. De la nota si bemol ha prescindido, dado que es una nota que está desafinada, como ya hemos visto en el anterior esquema. Sigamos en adelante. Clarino. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Vamos a ir a la línea armónica y tiene do, el re, el mi, fa y el sol. Tiene esos 5 sonidos, solo que el fa está un poco desafinado. Recordad que está desafinado hacia abajo. Con lo cual ese fa posiblemente no aparezca en tiempo fuerte, dado que su afinación no es exacta. O se modificase de alguna manera. Para ello ya sabéis que, por lo menos los intérpretes de metal, sabéis que podéis modificar la afinación de ciertas notas con la embocadura. Es complejo, pero se puede hacer. Si seguimos viendo ahí, solamente produce esas notas con un la anecdótico, ¿vale? En tiempo muy débil, nota muy corta, que incluso ya habéis visto que no pasaría nada porque estuviera desafinada. Bien, el uso de estos armónicos naturales, exclusivamente de estos armónicos naturales, es lo que hace que esto sea un arquetipo de fanfarria. Si le añadimos el ritmo militar, es decir, el ritmo de puntillo, esto es una fanfarria militar. Como veis, ya he dicho que esto era la marcha militar de los duques de Gonzaga. Y Monteverdi lo utiliza con esa doble función, para empezar la ópera y para callar al público, para que por respeto se callen. Respeto a los duques de Gonzaga, no a su obra. Siguiendo, si habéis escuchado la versión de Monteverdi, voy a volver a poner simplemente un pequeño fragmento. Realmente no está en do, como la partitura pone ahí. Está en re. Si seguimos en adelante, vemos que el prólogo, donde va a empezar realmente un poco lo que es la ópera en sí, la primera fundamental que va a aparecer, y que ya veremos en el segundo vídeo, es un re. Por tanto, lo que ha hecho Monteverdi ha indicado en la partitura esto que vais a ver aquí. Toccata que suena antes de levantar la tela, es decir, antes de levantar el telón. Tiene que sonar 3 volte, 3 veces, con todos los instrumentos y un tono alto. ¿Por qué un tono alto? Porque la ópera empieza en re. Re mayor, re menor, lo haremos en la siguiente clase, siguiente vídeo. Pero la pregunta es la siguiente, bueno, ¿y por qué Monteverdi, si va a tocarlo en re, por qué no lo escribe directamente en re? Bien, esto es una cosa que suele pasar bastante en el barroco. Vais a ver que casi siempre los instrumentos de metal, que no permiten una afinación precisa, como me explico, como la trompeta o el timbal, que están limitadas, es decir, el trombón no, porque el trombón tiene vara y puede afinar, se van a escribir prácticamente siempre en do, puesto que la afinación depende
de un aplique que se le añada al instrumento. Os voy a poner una trompa de la época y si sois capaces de ver, voy a ampliar un poco. Veis que es un tubo enrollado, no tiene mucho más, esto es simplemente para darle que los tubos no se muevan dentro de ahí, pero veis este aplique curvo de aquí, lo que hace es alargar el tubo y por lo tanto cambiar el sonido fundamental. Esto era muy habitual en las obras barrocas. Ponía muta a fa, muta a re, que lo que hacían los instrumentistas era cambiarle este codo y así tenían más notas que poder tocar dentro de la partitura, si no estaban bastante limitados. Os leo un pequeño fragmento de aquí, ¿de acuerdo? Hasta la invención de los sistemas de afinación cromáticos, como el sistema de válvula giratoria en 1835 o el pistón un poco más tarde en 1839, es decir, siglo XIX, y Monteverdi estamos hablando de 1607, siglo XVII temprano, la escritura para estos instrumentos se encontraba francamente limitada a los pocos sonidos de la serie natural de armónicos. Esto obligaba a los compositores a no salirse en demasía de la tonalidad principal de la obra, pues cuanto más se alejasen de esta, menos notas tendrían en común con la mencionada serie y más tiempo tendrían que permanecer callados sin tocar. Aclaración, y ningún mecenas de la época estaría dispuesto a pagar un músico para 4 míseras notas. Es decir, si veis, la limitación de notas también implica limitaciones a todos los demás músicos que tocan, ¿de acuerdo? Por esto mismo, las obras barrocas que incluye trompetería son armónicamente tan simples. Les permitía estar más tiempo tocando para amortizar su precio. Como hemos dicho ya bastantes veces en este escrito, que si os lo leéis bastante interesante, música y sociedad estaban íntimamente interconectados. Como mucho, llegado el caso, el trompetista podía cambiar este sonido fundamental mediante apliques de distintas longitudes, codos. Este trabajo requería cierto tiempo para quitar uno y poner otro, dado que físicamente tenían que quitar un aplique, dejarlo, coger otro, colocarlo y volver a colocar la boquilla. Por lo que dicho cambio suele indicarse con antelación suficiente entre partes orquestales o en los ritornelos de los conciertos para solista. También era costumbre notar toda su parte, ¿vale? Solo digo ya, en do, puesto que la tonalidad resultante dependía exclusivamente de la longitud del tubo que incorporasen al instrumento. Y pone un ejemplo. El ejemplo es la suite número 4 de Bach, que ya hemos escuchado antes en el ejemplo. Veis en la armadura que el continuo, que la viola, que el violín, que el oboe, que el fagot, todos tienen armadura de re mayor. Y trompetas y timbales están en do. Puesto que simplemente yo lo que hacían era tocar este armónico y con el aplique ya sonaba la nota la, que es la que debería sonar aquí. Y que es la que escuchamos en el vídeo. Bien, como habéis visto, todo esto, es decir, tanto el uso de la serie armónica como el uso del puntillo es lo que hace el arquetipo de la fanfarria militar. Eso no solamente va a pasar o va a ocurrir en obras de carácter militar. Cuando lleguemos al clasicismo, vamos a ver, por ejemplo, en autores como Mozart, la sonata 332 para piano, ¿vale? Sonata número 12, vais a ver cómo el tema A1 está escrito en estilo galante y el tema A2 tiene una vaga, un recuerdo a una sonoridad militar. ¿Cómo hace ese recuerdo a esa sonoridad militar? Escuchadlo. Hasta ahí. Este tema A2, el que hace do, si, la, sol, fa, fijaos que utiliza el puntillo como elemento base y las notas que utiliza ahí, la, do, sol, si, fa, la, pertenecen a la serie armónica de fa. Lo voy a marcar aquí. Porque en el momento que quiera bajar a mi, como pasa en esta mano izquierda, que veis ahí, tendría que bajar a mi bemol. ¿Qué ocurre? Que puesto que no nos interesa este mi bemol en la armonía resultante, porque estamos en fa mayor, lo que vamos a hacer es que el compositor, en este caso Mozart, ha decidido bajar a la siguiente nota perteneciente al acorde, do,
dejando este acorde do, sol, sol hueco, no tiene tercera. ¿Por qué dejas acorde hueco? Porque de poner el mi tendría que hacerlo bemol y no le interesa el mi bemol. Con lo cual aquí vais a tener un prototipo o un arquetipo de fanfarria sin necesidad ni siquiera de trompetas, ni de metales, ni de recuerdo de ningún otro tipo que no sea la escritura armónica. ¿Cómo se debe tocar esto para que suene militar? Cuanto más corto sea la figura corta, es decir, cuanto más valor le deis al puntillo, más militar, más sensación de poder da. Bien, recordad que hay muchos compositores, sobre todo muchos filósofos, que hablan del poder de la música, del poder de convicción de la música. Eso está muy estudiado y eso lo provocáis vosotros tocando. De hecho, mi intención de esta asignatura, ya lo he repetido muchas veces, pero no me importa repetirlo en este vídeo, es que sepáis qué tiene una partitura para que cuando interpretéis, uno, sepáis lo que contenga, y dos, ese mensaje que contiene lo llevéis de la forma más fehacientemente potente al público. Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver, a partir del ritornello, lo que sería el prólogo de esta ópera, de Orfeo de Monteverdi, y empezaremos a ver el concepto de monodia acompañada. Muchas gracias por escucharme, espero que, como ya os he dicho, estéis lo mejor posible, y bueno, seguimos en contacto, no perdáis el hilo de esta asignatura, por favor, subiré vídeos muy en breve. Gracias.